Consejo de Ministros para centralizar el interés del Estado, en particular en los conflictos sociales. Señor Molina, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Qué está pasando en el Perú de hoy, en Arequipa, en Ica, en Andahuaylas, etcétera? ¿Cómo lo resumiría usted ante alguien que observe desde fuera? Y naturalmente la pregunta tiene que ver, ¿esto está vinculado en qué porcentaje con la caída del expresidente Castillo y en qué porcentaje tiene que ver con otros intereses eventualmente disfrazados? O sea, como siempre hay una combinación de factores, ¿no? Pero es obvio que está expresando una demanda de aquellos ciudadanos que votaron por Pedro Castillo con la esperanza de que fuera un gobierno que reivindicara sus expectativas largamente postergadas en la República Peruana, ¿no? Y que lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo no satisfizo para nada por su incompetencia y además de todas las denuncias de corrupción que tuvo. Entonces, lo que ha pasado ahora es que obviamente la caída de Castillo, que se la ganó él con la torpeza que cometió el 7 de diciembre, no ha satisfecho a esa población. No hay que olvidar que hay por lo menos un 30% de peruanos que seguían creyendo o dándole un voto de confianza a Castillo, ¿no? A pesar de que entró en primera vuelta con menos de 20% de los votos. Y el gran error del Congreso ha sido relativamente festejar esto como una victoria cuando todos sabemos que el Congreso, a pesar del enorme rechazo, porque 30% de aceptación significa 70% de rechazo, el Congreso tiene muchísimo más. Entonces, lo que es obvio es que las principales demandas que están habiendo ahora, algunos congresistas han levantado lo de Constitución, pero las principales demandas que están habiendo ahora por todo el país es elecciones generales y cierre de Congreso. Porque la gente no quiere, o sea, no encuentra respuesta solo con la caída de Castillo y también tiene expectativas de que se cierre el Congreso porque no cree que el Congreso los represente y les ofrezca ninguna respuesta para lo que esperan. Ahora, si esto tiene que ver principalmente, como usted parece creer, con una identificación con la suerte de Pedro Castillo, ¿cómo explicar que los focos del conflicto social sean Andahuaylas, Arequipa, Ica, y no otras regiones en donde Castillo obtuvo una mayor votación que en esas tres regiones, como son Puno, por ejemplo, o Huancavelica o Ayacucho? O sea, no he dicho que tiene que ver solo con Castillo, Fernando. Lo que pasa es que lo de Castillo no responde a las expectativas de la gente. O sea, la gente está buscando algo más a la caída de Castillo. Algunos piden la restitución de Castillo, ¿no? O el excarcelamiento de Castillo. Pero lo que es claro es que la caída de Castillo no está ofreciendo respuestas para una expectativa de la población de un Estado que sigue sin ofrecerles nada. Ahora, que eso se cruce con otros intereses, como bien algunos están diciendo, minería ilegal o narcotráfico u otros intereses políticos más localizados geográficamente, sin ninguna duda. En estos conflictos siempre hay intereses particulares que se montan, pero creo que definirlo solo como grupos violentistas, como lo están haciendo algunos ministros o algunos congresistas, es simplificar la cuestión. Estamos frente a un desafío político de ofrecerles respuestas a grandes contingentes de nuestra población históricamente excluida. Y si no enfrentamos esto como desafío político, es más, y lo vemos solo como conflicto social, vamos a equivocarnos enormemente sobre la magnitud del problema. Yo creo que lo que está faltando es una respuesta política del gobierno mucho más fuerte y contundente que la que ya ha planteado. ¿Cuál podría ser? La primera cosa, acercarse a los territorios donde está habiendo protesta, sobre todo donde está habiendo protesta más violenta. Yo no creo que la salida sea solo ministros, como se ha propuesto en la mañana, pero en entretanto tienen que ser ministros. La gente no va a aceptar que un viceministro de Gobernanza u otros viceministros o funcionarios de menor rango vayan a representar al gobierno. Sin embargo, creo que sería bueno que la presidenta nombre una comisión de personas absolutamente respetables que puedan hablar en nombre de ella y que no sean sus ministros, porque ya hemos visto que hay observaciones, algunos de ellos, y que conduzcan civilmente este diálogo. El peor error que se cometería es dejar esto en manos de la policía y de las Fuerzas Armadas como solo un problema de orden interno. Necesitamos la acción
en favor del orden interno, necesitamos inteligencia para identificar a aquellas personas que aprovechan a la insatisfacción de la población para asaltar aeropuertos, empresas privadas o estaciones eléctricas, como está viendo ahorita en este momento en Huancavelica, pero no podemos dejarlo solo en manos de policía. Esto necesita liderazgo civil porque es un desafío político. Y yo me permitiría sugerirle a la presidenta que busque rápidamente 2, 3, 4 personas absolutamente respetables que la representen y vayan a los territorios, identifiquen interlocutores. Para identificar interlocutores podemos apoyarnos en la Defensoría del Pueblo, podemos apoyarnos en los gobernadores electos o los alcaldes de las principales ciudades, podemos apoyarlos en los obispos de los departamentos, identificar interlocutores, escuchar a la gente y ser capaces de construir una respuesta política a partir de lo que escuchamos. No una respuesta política armada en Lima. Ya hicieron la propuesta de elecciones en el 2024, eso no está satisfaciendo a la gente, creo que hay que pensar fuera de la caja, Fernando, creo que hay que pensar en otras alternativas. Por ejemplo, me atrevo a decir una opción, podríamos pensar en una renovación de la mitad del Congreso en una elección en el tercer o cuarto trimestre del año que viene. Ponemos a elección los 130 curules y los 65 que obtengan menor votación son reemplazados por 65 nuevos. Eso se podría hacer hacia fines del año que viene. Pero eso es demasiado cerca a las elecciones generales. Pero no hagamos el generales, Fernando, pensemos en opciones. Eso está encaminado para abril del año 24. Si lo asociamos a presidente. 4 meses antes, sí. Si lo asociamos a presidente nos amarramos a abril porque pensamos que el recambio tiene que ser en julio. Sí. Pero si pensamos en renovación por mitades del Congreso a mitad de periodo, la mitad del periodo es enero del 24. Si el recambio de la mitad del Congreso fuera en enero del 24, podríamos tener elecciones en septiembre o octubre. Y ya no hay elecciones generales entonces en abril del 24. O solo presidenciales, o asociamos las presidenciales a esas congresales, pero son solo para completar mandato. Yo creo que hay que pensar fuera de la caja, estamos frente a un problema mayor. No es poca cosa que en 10 o 12 departamentos tengamos movilizaciones muy fuertes, además de los 4 muertos, y no podemos arriesgarnos a que ese número de muertos siga subiendo, Fernando. Creo que tenemos que tomar una iniciativa política mucho más audaz, hablarle a la gente, que la gente sienta que está siendo escuchada y por lo tanto hay que acercarse, hay que ir a Cajamarca, hay que ir a Huancavelica, hay que ir a Apurímac, hay que ir a Arequipa, pero con interlocutores que la gente sienta que pueden hablar y construir una propuesta política que después se discuta en Lima con el Congreso. Usted pone entonces el énfasis en el carácter político. Sin ninguna duda. Esperanzas decepcionadas y insatisfacciones históricas. Sin ninguna duda. Pero yo quisiera saber cuáles son los actores sociales y políticos que están tras estas movilizaciones. ¿Qué información segura tenemos? ¿Quiénes están promoviendo y liderando estas movilizaciones? A ver, yo creo que hay una combinación de actores que no son de alcance nacional. Son actores que tienen alcances geográficos relativamente limitados, algunos más pequeños, otros un poco mayores, pero de lo que yo he visto en estas marchas, gente y todos los videos que uno recibe de Amazonas, de Cajamarca no hablemos porque eso puede ser más influencia del origen del presidente, de Apurímac, de Huancavelica, de Arequipa, son irrupciones de ciudadanos que son dirigidas por actores más o menos locales o capitalizadas por actores que están ligados a determinados intereses. Me temo que en la mayor parte de los casos hayan combinaciones de esos. Lo que se ha visto en el aeropuerto de Andahuaylas es una especie de irrupción ciudadana donde hay muchos jóvenes. A mí me ha pasado mucho en eventos de este tipo que la propia dinámica del evento va generando cada vez más violencia, y si al frente tienen fuerzas del orden o que cometen errores en el manejo del conflicto o que son muy pequeñas en número, eso va exacerbando los ánimos y las propias muchedumbres van cada vez planteándose acciones más violentas o más radicales. Entonces, mientras que no hagamos trabajo de inteligencia para identificar quiénes están detrás, y es muy probable que sean muy distintos en un lugar y otro, y comencemos a tomar las medidas que la ley le franquea al Estado para identificar y neutralizar a esos dirigentes. Pero además tenemos que hablar con la masa, y para eso tenemos que identificar interlocutores. Si los dirigentes son muy chiquitos, no hay con quién hablar.
lo que pasó en Barrio Chino en el gobierno de transición de Sagasti. No había con quién hablar. Lo mismo va a pasar muy probablemente en muchos de esos lugares. Entonces hay que ir al lugar. Y basándose, como digo, en Defensoría del Pueblo, en gobernadores o alcaldes electos, en obispos o en otras iglesias, se puede ir identificando algunos interlocutores. No va a ser un trabajo fácil, Fernando, va a ser un trabajo de macramé y además distribuido en muchos lugares. Por eso es que pienso que no deben ser ministros. Debe ser una comisión específicamente nombrada para eso, de personas muy respetables, que la gente esté dispuesta a sentarse con ellos y que tengan la paciencia de escuchar, recoger, sistematizar y convertirlo en una propuesta de salida política al Ejecutivo y al Congreso. Y espero que tanto el Ejecutivo como el Congreso tengan la madurez y la claridad para construir una respuesta de reforma efectiva a lo que la gente está esperando. Ya tenemos que comenzar a escuchar al país y responderle. La gente, eso es lo que no logro un Estado entender, al servicio de ellos. La solución que usted da es un poco erudita, que haya una modificación en el régimen de la elección parlamentaria. Es difícil creer que eso puede satisfacer, ¿no? O sea, eso tiene que venir con un conjunto de otras discusiones que hay que hacer entre hoy día y el momento de la elección más temprana que podamos tener, una discusión abierta, una discusión descentralizada, una discusión pública sobre qué cosas hay que cambiar para que el Estado peruano comience a ser un Estado al servicio de la gente. Ese Congreso que hemos visto esta tarde, o el Congreso de Pasión Dávila y Burgos, no es un Congreso al servicio de la gente. El Ejecutivo de Castillo no es un Ejecutivo al servicio de la gente. Todas las políticas públicas casi paradas. Esperemos que el nuevo Ejecutivo pueda retomar el ritmo del Estado. Pero lo que es claro es que la gente, sobre todo la gente más excluida, la gente de las áreas rurales, la gente de las pequeñas ciudades, no encuentra respuestas en el Estado. Y lo que tenemos que construir, Fernando, es un nuevo consenso político y social sobre el Estado que queremos para el Perú, pero un Estado diseñado en función de la gente. No tenemos un Estado diseñado en función de la gente. Va a estar difícil que se pueda hacer con un gobierno como el actual, que es de transición y que es débil, que no tiene bancada, que no ha sido elegido con banderas y con un programa propio. Si toma iniciativas políticas audaces, de repente consigue un poco de espacio político para hacer eso. ¿Cómo puede tener audacia si no tiene ni siquiera respaldo seguro en el Congreso y no tiene tampoco una presencia de los sectores populares real? O sea, ¿y cuál es la alternativa entonces? ¿Esperar que el desorden que estamos viviendo estos días se generalice? Esa alternativa yo la excluyo, pero sí creo que se pueden resolver algunos temas puntuales, ¿no? Si se identifica qué reclamos específicos, no solamente los políticos abstractos, hay en las regiones. En el caso de Andahuaylas, se ha hablado de una presencia creciente y contaminante de la minería ilegal. Y hay algunos conocedores de Andahuaylas que sostienen que eso es lo que está detrás de la manifestación. Todo el departamento de Apurímac tiene ese problema. Salvo ahí donde hay minería legal, como las Bambas. Al ladito de las Bambas hay minería ilegal. Bueno, pero en todo caso hay un problema real y hay mucha gente, hemos visto la violencia que ha habido en Ica por mineras ilegales que han dejado no 3, 4, sino mucho más muertos, con sicarios contratados y armas de guerra. Está bien, Fernando, pero hay sicarios, hay gente que capitaliza esas actividades ilegales, pero el grueso de la gente involucrada en esas actividades ilegales, ¿todos son delincuentes? No, son gente pobre, excluida, que termina en la actividad ilegal. Lo que sí me pregunto es por qué lo que hay que hacer esos conflictos se producen en algunas regiones específicas y en otras no. Porque no es un sentimiento general en el Perú. Porque Apurímac es recontra rico en términos de mineral y entonces muchos sitios donde no hay... sí tiene que ver predominantemente con el tema minero. Sin ninguna duda, pero tiene que ver con la exclusión que ha hecho que enormes contingentes de nuestra población termiten en minería ilegal, como en Carabelí, en Arequipa. Toda esa marcha que hemos visto en la Panamericana a la altura de Chala, son mineros ilegales. ¿Todos son delincuentes? ¿Todos son mafias? Por supuesto que no. Ahí hay enormes contingentes de peruanos pobres que terminan expulsados. Ese es el problema social y delincuencial, que también lo es, hay que decir, y no el problema político que tenga que ver con Pedro Castillo, porque lo que está acá en juego
tal y como algunos presidentes de países vecinos parecen querer sugerir, y la carta que ha mandado Castillo, es que todo este movimiento de protesta tiene que ver con el pobre presidente demócrata que ha sido vacado. Y eso es una falsedad, como saben. Es un hombre que cometió un golpe de Estado para cubrir su corrupción, seguramente, que está legítimamente puesto en prisión. Pero esas cosas que para nosotros son muy importantes, Fernando, para muchos de esos peruanos y peruanas no son tan importantes como lo son para nosotros, y para ellos más importante es poder sobrevivir día a día, sea una actividad ilegal, sea una actividad informal o muy pocos en una actividad formal. Entonces lo que tenemos que ofrecerles es inclusión. Es que toda esa gente que hoy día está expulsada de actividades ilegales puede incorporarse a actividades crecientemente legales, y el Estado peruano ofrezca respuestas para eso que no ha ofrecido en 200 años de república. Estoy de acuerdo contigo que las únicas respuestas no son reformas institucionales, son reformas de política pública. Y ojalá, como digo, que este Ejecutivo comience a recuperar el ritmo, pero hay muchas cosas que cambiar para que seamos más efectivos en educación pública, salud pública. Zonas enormes de nuestra sierra en donde no se puede cultivar y no ha habido ninguna ayuda, no ha habido Pero lluvias. Escuchemos eso y comencemos a construir respuesta pública a lo que la gente efectivamente quiere. De repente, en una primera instancia nos van a pedir cerrar el Congreso, pero si el diálogo es efectivamente plural, abierto y democrático, podemos comenzar a llegar a esos verdaderos intereses que están detrás, que son intereses de inclusión y de servicio del Estado. Y si no llegamos a eso, Fernando, y no comenzamos a unir a este país, vamos a... La partición que se ha expresado en la elección del 21 y que se ha expresado en esos 16 meses de gobierno de Castillo va a hacerse cada vez peor. De acuerdo. Ahora, hábleme sobre el rol que han podido jugar algunos personajes. Aunque usted cree que son líderes locales, sabemos que hay Bermejo, entre otros. ¿En qué están? ¿Qué es lo que sabe usted sobre la actividad que tenía este señor, que se le ha conocido mucho en el Braem? Que se está moviendo en provincias y que tiene unas bases muy fuertes en el Braem, pero hasta donde sea, ahorita no se está moviendo necesariamente en el Braem, sino en otras regiones, ¿no? ¿Como Ica? Como Ica. Lo cual podría explicar por qué Ica es uno de los focos de la Lo cual podría social. explicar que él, como algunos otros personajes, tienen intereses de capitalizar la situación, ¿no? Y por lo tanto exacerban algunos comportamientos, pero creo que Bermejo no es la explicación del conjunto de lo que está pasando, Fernando. Y si personificamos en Bermejo, Castillo, vamos a cometer un error de interpretar mal yo soy consciente la demanda de que hay un tema de enormes fondo, contingentes de ciudadanos peruanos que claman por inclusión y un Estado que por fin responda a algunos mínimos que los incluyan a ellos. ¿Qué papel juega en esa circunstancia Antauro Humala? Antauro Humala es un personaje que esa insatisfacción la puede interpretar en una siguiente jornada de elección, ¿no? Y entonces ahora está jugando en función de eso. Entonces, desde todos los mítines que ha tenido en distintas regiones del Perú después de haber salido de la cárcel, hasta esas expresiones más contemporizadoras que ha tenido en las últimas semanas, ¿no? Yo he estado fuera del país, no he escuchado todo el detalle, pero sé que ha tenido algunas expresiones más contemporizadoras. Estará midiendo en una situación tan confusa y convulsa como la que tenemos ahora, cuánto le conviene en este momento erigirse como vocero de determinadas tendencias ciudadanas, y probablemente está esperando que se aclare el panorama, porque él puede capitalizar. Por supuesto que puede capitalizar, y va a capitalizar más en la medida que el Estado formal de democracia institucional peruano no sea capaz de ofrecerle respuestas a la gente. ¿Y qué sabemos sobre el rol que han venido jugando prefectos y subprefectos nombrados en los últimos tiempos, la mayor parte de los cuales parece haber estar asociados con Perú Libre y grupos satélites? Ojalá que de una vez esto sirva para reciclar ese rol de los prefectos y subprefectos como representantes personales del presidente, ¿no? Y que se elige... A mí me ha tocado trabajar mucho con subprefectos, y tengo que reconocer que muchos de ellos fueron muy útiles para, por ejemplo, tener coordinaciones con dirigentes comunales, como avanzadas, cuando yo tenía que ir... Más que los alcaldes y los gobernadores regionales. En algunas ocasiones me servía más el subprefecto, en algunas ocasiones me servían más los alcaldes. Con los alcaldes construíamos relaciones más duraderas, pero a veces relaciones de emergencia había que hacerlas con un subprefecto que se moviera en la noche para contactar dirigentes comunales cuando estábamos en una crisis muy fuerte.
cuando quieres llegar a identificar interlocutores, que creo que eso es parte de la clave hoy día, todos los canales son buenos, maestro. Bueno, Raúl Molina, terminamos con esa frase: cuando quieres identificar actores para solucionar, todos los canales son buenos. Ojalá que quienes están a cargo de esas responsabilidades conozcan nuestro país y sepan establecer adecuadas y, como dice el señor Molina, recurrir a todos los canales que sean se buenos. acerquen a la gente. Si hay una recomendación que se puede hacer ahora, acérquense a la gente, escúchenla y tratemos de construir respuesta política en base a lo que la gente espera. Muchas gracias por sus recomendaciones y por compartir con nosotros su experiencia de la responsabilidad de hacer frente a los conflictos sociales en nuestro país. Señor Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza, es decir, el viceministerio de la PCM. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.